Escucha esto. Sí. Estoy leyendo algo... No, varias cosas te quiero contar. Decime. Estoy leyendo algo sobre Croacia. Sí. Bueno, que Croacia es muy interesante. Se independizó de Yugoslavia en 1991. Sí. ¿No? Es nuestro nuevo rival. Mañana vamos a jugar contra ellos, esperemos vencerlos. Pero ellos lograron vencer el déficit fiscal. Fíjate, nuestro tema del día, de la semana casi, diría yo, ¿no? Tenemos información muy profunda sobre esto, pero el punto que quería decir es esto. ¿Cómo lo hicieron? Un programa económico de racionalización de todas cosas que vamos a escuchar hoy. Tenemos mucho en común, evidentemente. Pero sin el FMI. Del gasto craneado... Perdón, que estoy leyendo mientras. Craneado con esta finalidad... Pero un momentito, Lo más interesante... 2015, esto es lo que quería leer, perdón. Lo más interesante es que las dólares del turismo le entran porque está lleno de playas nudistas. Ay, ¿querés? Sí. O sea, tienen mucho turismo, pero lo hicieron en 2 años, eso es lo que quería contar. Y tienen mucho turismo, le entra mucha plata por lo que decís vos, mucha playa nudista. Y después otra de las cosas vinculadas al Mundial y a la política también, es que hoy salieron los Panama Papers. Sí. Yo no sé si la gente sabe, pero ya sabemos que es un consorcio internacional de periodistas que procesa la información por un montón de tiempo, tiene fecha de publicación, era hoy, estaba fijada hacía como 6 meses. Sí, como el partido de Argentina. Bueno, pero el consorcio internacional no estaba mirando la fecha del Mundial. No, ellos no. Ellos no, y se armó un lío bárbaro, pero tremendo. Porque está Messi y la familia involucrada. Porque hay una noticia sobre Messi y es de Rusia, toda la hinchada argentina en Rusia está... encargándose personalmente de hostigar a los periodistas que publicaron esa información. No maten a los mensajeros. En todo caso, el que filtró la información, no los periodistas, los que consiguieron los papeles. No, pues es una... los que consiguieron los papeles antes que los periodistas. Antes que los periodistas, bueno. Sí, vamos a hablar de lo que pasó en Rosario también, ¿no? Sí, tremendo, tremendo. Lluvia de... Comienza TN Central, lluvia de dólares, sí, en el Día de la Bandera. Argentina emergente, hoy es feriado, pero les contamos que cambia con el ascenso de la C a la B, como venimos contando, la decisión de Argentina, país emergente. Vienen nuevas inversiones, ¿qué dijo Duhovne? Enseguida los detalles, además en un día donde el Fondo Monetario también aprobó el acuerdo de 50.000 millones de dólares. Enseguida, ¿qué significa ser mercado emergente? Bueno, y además, increíble pero real, Donald Trump dio marcha atrás a la perrera, la cárcel donde tenían detenidos a los hijos de inmigrantes que intentan pasar la frontera de México a Estados Unidos. Enseguida, toda la polémica. Y además, ¿quién es este hombre? El hijo de Perón y Eva. Enseguida la historia de este hombre que llegó al acto en Rosario, al acto en el Día de la Bandera con un cuchillo. Macri el día anterior decidió no asistir. Feliz Día de la Bandera para todos. Así es. Sí. Y para el intendente Juan de Jesús también. Te vamos a contar por qué. Lluvia de dólares, por eso está Marcela Pagano con nosotros. ¿Dónde están? No está en efecto. No vamos a hablar. Marcela viene... Mañana tendríamos que hacer ese efecto, ¿no? Tendrían que ustedes incursionar. Jugar a lluvia de Australia con finalísima. Todos temas de que la gente... Llegan por transferencia, ¿no? A ver, sí, es una lluvia de dólares porque son 7.500 millones de dólares en principio que van a estar a disposición gracias a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para ser administrados en el mercado cambiario local y para lo que estamos viendo que es la oferta, una oferta tan incipiente de 150 millones de dólares por día privada, es una lluvia de dólares. Se multiplica por varias veces el afluente de divisas en el mercado local. Si alcanza o no, habrá que ver también qué otra ecuación y plan económico puede mostrar el gobierno para convencer al mercado financiero. Pero mi duda es, o sea, se transfiere este dinero, llega a la Argentina, la mitad va al Tesoro, la mitad va al Banco Central para frenar la corrida.
se supone que esa es plata que van a utilizar justamente para sacar al mercado automáticamente o van a ir administrando como vienen haciendo ahora, digamos, de a poco, en cuotas, con una estrategia específica. Son 7.500 millones de dólares pura y exclusivamente que van a poder utilizar para el mercado financiero local, para la crisis cambiaria, para la corrida cambiaria, para redoblar la apuesta en caso de que haya que controlar el tipo de cambio. Ahora, por supuesto, hay un plan. Acá hay que ser muy inteligente en su administración. Seguro que hay un plan y por supuesto que lo hemos visto porque en los primeros 2 días ya casi todos los economistas coinciden que en los primeros 2 días de Caputo se logró sortear la crisis financiera, la crisis en realidad cambiaria, ¿no? Sí. Porque había sido una turbulencia financiera que evidentemente ya ha culminado. El plan dicen, perdón, Marcela, dicen en el Palacio de Hacienda, siempre quise decir eso, que Caputo, Luis, va a ofertar como máximo por día 200 millones de dólares. Sí, bueno, eso es lo pactado. Es también lo que hizo esta semana. En estas licitaciones post-mercado, que es una suerte de oferta que se da para aquellos que son grandes inversores, para los bancos y demás, la licitación de dólares después de las 15 horas fue de ese tipo de cantidad de dinero. 175 millones de dólares el lunes fue lo que ha colocado en esta subasta. Está en línea con lo que está empezando a hacer. Lo que pasa es que ahora tiene mayor capital para poder inyectar. Así que ni más ni menos. Y esto combinado a la otra noticia del día. Sí, que fue en principio una sorpresa a nosotros. De hecho, yo lo había comentado ayer en el programa. Había sido una nota en Clarín donde ni siquiera estaba en duda. Digamos, había información y yo lo consultaba con varios periodistas de economía que me decían nadie tenía información de que fuera a suceder lo que terminó sucediendo, que es que aprobaran esta clasificación de mercado emergente. Sí, una gran noticia porque en términos también de inyección de liquidez al mercado financiero local, esto te permite pensar por lo menos en 5.000 o 5.500 millones de dólares más. ¿Qué significa cambiar país en emergente? ¿Quién lo decide? ¿Por qué? Bueno, acá hay una decisión de un banco muy relevante, un banco que miran todos los fondos de inversores extranjeros, estamos hablando de Morgan Stanley, sí, que hace mandó una los fondos clasificación. Kirchner de YPF. Ese mismo, ¿no? Y que también no jugó muy a favor en la corrida financiera cambiaria. Hay que decir que hay una clasificación, lo contábamos el otro día, como si fuéramos un equipo de fútbol que pasa de la C a la B. Se puede hacer, a ver, es como que pasamos, ahora vamos a hablar con Sergio Berestein, que pasamos a octavos de final, ya en el Mundial. ¿Sería algo así o es demasiado? Y no sé si tanto. Pero es que le ganamos a Croacia. Vamos a darlo vuelta y vamos a pensarlo por el lado de la economía local. Porque la gente tal vez no invierte en acciones o no tiene ahorros y demás. El 25% de la gente pobre. Exacto. En mercados de países de la región como Chile o Brasil, sus mercados financieros son tan robustos y tienen tanto dinero inyectado, hay confianza y las empresas pueden financiarse en vez de con el banco, con tasas altas, en los mercados de capitales. Pero para eso necesitas que haya dinero que se mueva en ese mercado. En Argentina nunca logró eso, porque aparte las trabas que se dieron en la anterior gestión para que ese mercado existiera fueron tan altas que al contrario se ahuyentaban los capitales. Esto puede promover, hoy decía el titular de BIMA, de uno del referente del mercado local, que es Ernesto Alaria, que solamente en acciones va a haber una inyección de liquidez, una inversión de 3.500 millones de dólares en acciones argentinas, empresas argentinas que empiezan a tener mayor valor, que van a poder financiarse en el mercado local y todo eso obviamente que es bueno, porque después eso se vuelca a la economía real, a las inversiones reales que tanto necesitamos. Es una buena, ¿no? En el medio de todos estos días que de muchísima incertidumbre y sobre todo parecía finalmente inesperada. El gobierno venía apostando mucho a eso desde antes, pero la corrida había generado información contraria. Y el Morgan Stanley internamente había generado también esa información. Sí, es raro lo que pasó con ese tema, pero la buena es que la noticia fue esta y que finalmente... ¿Y esto nos dura un año y se vuelve a revisar o dura todo, digamos, hasta que... Las revisiones siempre están. ¿Dura? Sí, y hay algo más, ¿no? El próximo, ¿sabes cuál va a ser el próximo mundial? O la próxima barrera que tenga que sortear. La calificación crediticia. Porque hasta ahora sí estamos en el grupo en donde están nuestros hermanos o pares. Pero ahora también hay que apostar a que la calificación crediticia sea mejor. ¿Qué significa esto? Que Argentina pueda tomar financiamiento con las tasas parecidas a la de los pares de la región y no del doble, como estamos teniendo ahora. Es decir, financiamiento más barato, más económico. Esa es la segunda apuesta y el desafío a enfrentar ahora por esta gestión. ¿Va a bajar el dólar o va a subir? Bueno, acá la apuesta de la mayoría de los operadores de la City, hoy charlando y demás, es
no a que baje, a que se mantenga, a que se estabilice. Es lo que quiere el gobierno también. Si es lo que quiere el gobierno, y si es lo que quiere el gobierno también es lo que se supone que el plan de Caputo debería consistir en eso, ¿no? En mantenerlo. Porque también hay una realidad. Hubo algunas notas que dio Caputo esta semana. Sí. En esas notas resalta también la importancia de un tipo de cambio competitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si la inflación avanza, el dólar es un precio más dentro de la economía. No puede quedarse congelado. Ya vimos los efectos de tener un dólar congelado en 17, 18, 20 y 25,50. En uno antes también. Entonces, un dólar que siga tranquilo, avanzando a la par de la inflación, es un dólar que puede ser previsible. Sí, hoy en A Dos Voces va a estar Nicolás Dujovne. Es ministro de Hacienda, de Economía. ¿Tiene nombre el ministerio? Hoy es el actual ministro de Finanzas y de Hacienda y Finanzas. Es el mismo cargo que tenía Prat Gay, pero después se había desdoblado en dos ese ministerio. Está re enojado Macri con Prat Gay, pero eso lo contamos otro día. ¿En serio? Sí. Con varios ya está enojado. Muchos. La Curen quedó muy enojado con Macri. Sí. Lluvia de dólares en las vísperas del partido. Sí. Y enseguida en Telecentral la historia de este hombre de 64 años que intentó subir al palco en el acto del Día de la Bandera en la ciudad de Rosario. Con un cuchillo fue detenido por un grupo de gendarmería. Es de Córdoba, Villa María. Enseguida les contamos los detalles de el hombre que dijo ser el hijo de Evita y Perón. El FMI está contribuyendo a este esfuerzo, brindando apoyo financiero que va a impulsar la confianza de los mercados y les dará a las autoridades el tiempo para abordar las vulnerabilidades económicas de larga data. Este es un plan que fue concebido y que es de propiedad del gobierno argentino, tiene en cuenta las condiciones internas y fue elaborado con el fin de fortalecer la economía para todos los argentinos. Bueno, ahí está Christine Lagarde finalmente, porque venimos, viste, como lo venimos anunciando desde hace un tiempo, que no fue mucho el tiempo, la verdad, que para un acuerdo de este tamaño. Digo, desde que empezó el anuncio hasta la confirmación. Fue un tiempo muy rápido, todo salió en ese sentido, el gobierno salió tal cual lo esperaba y tenemos acá a nuestro analista político, Sergio Berestein. ¿Cómo están? Bien. Y está Franco Mercuriali, por supuesto. ¿Cómo están? Buenas noches. Somos países emergentes. Esos que pasamos a octavos de final en el Mundial o que le ganamos a Croacia, empatamos con Croacia. Primero, ¿cómo caímos a país de frontera? Recordemos esto. Muy bueno. Sí. Caímos a país de frontera cuando el gobierno de Cristina impuso controles a los capitales, cepos, restricciones al movimiento para las empresas, para los individuos. Acá no se vota. Eso fue una medida, ¿se acuerdan? En un contexto de corrida, de gente que desconfiaba del gobierno de Cristina y por eso convertía sus pesos en dólares y salía. Y como el Banco Central se venía quedando sin reservas, post salida forzosa de Rederados, ¿se acuerdan del Banco Central? Sí, claro. 2009 fue esto, ¿no? Claro, un poquito más adelante. Ahí se impusieron todas estas medidas y automáticamente Argentina entonces pasó a esta calificación que es muy mala. ¿Qué implica esto? Que las empresas argentinas tienen dificultades para conseguir financiamiento del exterior, para que también, por ejemplo, los fondos grandes de pensión, los americanos, los europeos, los países ricos, tienen un mecanismo de ahorro por el cual la gente voluntariamente ahorra en grandes fondos de pensión, que invierten en acciones en diferentes países. Hay fondos que invierten en países emergentes y automáticamente cuando uno entra en esa clasificación, vienen y compran. Está bien. Sobre todo cuando son papeles que cotizan en la Bolsa de Nueva York y tienen entonces una cantidad de procedimientos legales, de controles, etcétera, muy exhaustivos. Entonces, le da seguridad a los que invierten, ¿no? Esto no son personas, son algoritmos que lo hacen, o sea, no es algo voluntario. Por eso es tan importante haber vuelto a esta categoría de la cual nunca nos dimos haber ido. Como el FMI que decís, bueno, se esmeraron, querían que... Se habló mucho de que, primero que Argentina presida el G20, que además el FMI quería dar una muestra de que puede dar un crédito de muchísimo dinero y no exigir tanto, no meterse tanto en como... Esto no, esto es una matemática. A ver, la decisión de invertir es matemática. Si vos sos país emergente, hay fondos que automáticamente tienen que comprar activos, digamos, un porcentaje de su cartera en activos de tu país. La decisión de esta empresa, que ya no es más parte de Morgan Stanley, fue durante la época, ahora está
escindida, se llama Morgan Stanley Capital Investment, que tiene una cantidad enorme de índices, enorme, de diferentes cosas. Incluso esto que ayuda a los inversores a entender si un país es confiable o no. Sí. Sos un país que se llama grado de inversión, sos confiable. En América Latina, el país que está a punto de entrar, por ejemplo, ahí es Chile. Chile va a ser desarrollado, pero en Chile ya es para grado de inversión, Perú también, México también. Claro. Perú es grado de inversión. Eso es muy importante porque ahí te financias mucho más barato. Y eso sirve para que las empresas, insisto, puedan, por ejemplo, colocar instrumentos y invertir más acá, crecer, generar empleo, desarrollarse, exportar. Así que esto es vital para la Argentina. Ahora, no quiere decir que hayamos llegado ni a los cuartos de final, ni a los octavos. No, empatamos con ni mucho menos. Porque no cambia un poco el clima recibir alguna buena noticia, ¿no? Lo del país emergente, lo del Fondo Monetario, y que esta semana el dólar no se movió. Sí, pero hay un párrafo en el dictamen de Morgan Stanley que es muy importante, que dice lo siguiente. Habida cuenta de lo que ha pasado en la Argentina recientemente, vamos a estar monitoreando lo que hacen las autoridades para evitar que vuelvan a las andadas de hasta hace poco tiempo. Claro. Sí. El año pasado, cuando esta gente evaluó a la Argentina, dijeron, todo muy lindo con Macri, pero no sé qué va a pasar en las elecciones de octubre. Sí. Vamos a esperar y ver, porque si gana una posición que pueda volver a revertir lo que está haciendo Argentina y volver a las andadas del pasado, no queremos cambiar la calificación. Entonces, esperarlo otro año, como Cambiemos se fortaleció en las elecciones de octubre, esto fue una señal muy importante. Eso fue mucho más importante que la crisis cambiaria reciente. Sobre todo porque Argentina no volvió a los controles de capitales. Al contrario, frente a una coyuntura crítica, lo que hizo fue comprometerse, como dijo Caputo, un reportaje muy importante, que apareció en La Nación, también lo dijo con Longobardi en la radio. ¿Qué hizo Argentina? Bueno, ahora va a tener una política monetaria y fiscal convergentes, alineadas, y de ese modo hay más chance de bajar el déficit fiscal y de ir de a poquito avanzando en lo que se ha comprometido con el fondo, que es muy importante. Esta empresa, ¿no? Morgan Stanley Capital Investment. Vos dijiste tuvo en cuenta la política antes que la economía. Claro. Y hoy, políticamente, ¿cómo está el gobierno? Bueno, está en una disyuntiva, ¿no? Porque viene atravesando 2 meses complejísimos, muy complicados. Desde diciembre viene experimentando una caída en la imagen que no es dramática, pero es una caída significativa por la inflación, por, digamos, las promesas que el gobierno pensó que iba a poder cumplir y finalmente no se fueron cumpliendo. Lo peor no pasó. Exactamente. En marzo lanzó una agenda que confundió a mucha gente. El discurso del presidente, ¿se acuerdan? La apertura de sesiones ordinarias. No me olvidemos, pues está lo de Campo de Mayo, que fue como uno de los hitos, por ejemplo, la pero eso pasó, natural. era una cosa muy light y eso confundió a mucha gente que se iba a la Argentina y esperaba un discurso donde el presidente dijera, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto, digamos, con la decisión de avanzar en encender las reformas, todo lo contrario. Pero frente a eso, en esa meseta, digamos, en la cual entró Cambiemos, hubo un debilitamiento significativo. Pero como el poder se mide en términos absolutos y no relativos. Sí. Excepto cuando uno mira un contexto en el cual aparecen otros que están tratando de capitalizar lo que hace el gobierno. ¿Qué ocurre? 7 toneladas de piedrazo contra el Congreso. Claro, entonces vos decís, bueno, ¿el problema está peor? Sí. Ahora, frente a la oposición, ¿alguien pudo capitalizarlo? No. Y eso es sorprendente, porque vos decís, bueno, está peor el gobierno que antes, pero la verdad que en la medida que ni política ni electoralmente nadie pueda sentirse ganador, la verdad que el gobierno sigue teniendo hoy niveles de apoyo que son mucho más bajos que los de antes, pero son bastante altos, incluso cuando uno los compara con otros presidentes de la región. Pero en este mundo de matices que estamos obligados a contemplar, uno dice, bueno, falta todavía un año largo para que se largue el proceso electoral. Está todo por ser escrito. Ahora, el liderazgo de Macri, Macri como presidente, como líder frente a la sociedad, ¿te parece que él, particularmente más allá del gobierno, escindido de la imagen general del gobierno, está sobresaliendo bien, está pareciendo suficiente, está comunicando lo suficientemente bien? ¿Te lo puedo resumir? ¿Está reaccionando o está gobernando? Bueno, ahí tenés. Hay mucha gente que piensa que es un gobierno reactivo, no proactivo. Que la agenda se le está como saliendo de las manos y reacciona un poquito tarde. Y parcialmente. Es más, si puede no hacer cambios, no los hace. A veces espera el presidente a ver si la cosa se acomoda, porque no le gusta hacer cambios, ¿no? No. Entonces, yo creo que en algunos aspectos es un gobierno que efectivamente está reaccionando. Por otro lado, es un presidente que cambió la agenda, la verdad. Aceptó que había que hacer un ajuste.
cambió muchos integrantes de su gabinete, cosa que, insisto, no le gustó en la ciudad, no le gustó en Boca, no le gusta. ¿no? Tiene un argumento que es interesante y es el costo de adaptación de un nuevo funcionario. Sí. Es de X cantidad de meses, depende del funcionario, algunos que tienen más experiencia, y en el medio hay como un valle que son soluciones que no se dan. Pero él prefiere, entre comillas, malo conocido por uno por conocer, es un criterio bastante entendible. Los que somos de River tenemos problemas con los números 3. Nunca nos gusta el número 3 que tenemos y siempre esperamos que venga otro y no necesariamente es mejor, ¿no? Ahora sí, pero en general tenemos ese problema. Entonces, la verdad que es un criterio muy razonable. El punto central acá, ¿cuál es? Son los resultados. Porque, en definitiva, lo que el presidente está buscando es que la cosa se estabilice. ¿Pero cómo medís el mercado cambia? ¿Los medís por año, por gobierno o por este contexto? Porque, digo, los resultados que esperaba Cambiemos a fin de año no van a ser los que esperaban a principio de año, ¿no? O sea, la pobreza va a aumentar, la inflación va a ser mayor. Entonces, ¿cómo medís los resultados? Hoy tiene que salir de la crisis cambiaria. Hoy tiene que lograr que Caputo haga magia. Hay un tándem ahí, Caputo-Cañonero, que hay que seguir. El vice del Central. Son los presidente y vice de Central, tipos muy experimentados que trabajaron juntos muchos años, se conocen bien, se complementan. Caputo es una persona que viene de los mercados, Cañonero tiene una formación más académica, pasó por el Fondo Monetario unos años, conoce la lógica de la burocracia internacional, que es crucial, porque el Banco Central negocia con el Fondo. Hay dos personas que negocian con el Fondo, el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central. De hecho, durante muchos años el fondo funcionaba en el Banco Central. Después con Kirchner, por supuesto, se tuvieron que ir. Tenía una oficinita ahí porque veían las cuentas, estaban mirando. Era lo lógico, digamos. Sí. Argentina es miembro del Fondo Monetario, sí, obviamente. Y siempre lo fue. Sí. Y Kirchner pagó en el 2000... una cuota anual de 4.800 millones de pesos cash. Sí. La cuota. No, dólares, ojalá pesos. Dólares. Dólares. Pesos no te los aceptan. Pero no. Un comentario y corríjame si se acuerdan o no de este dato. Cuando, antes de que Macri anuncie ir al Fondo Monetario Internacional, se dijo en ese momento que Macri le llevaron dos opciones. Una era devaluar y llevarlo a 30 pesos y la otra era ir al Fondo Monetario Internacional. Y que Macri dijo, vamos al fondo aunque esto sea un costo político para las elecciones. Creo habérselo leído a Nico o a alguien, no recuerdo el momento, de esa historia. Pero que la historia fue esa, que el presidente decidió pagar el costo político de ir al Fondo Monetario Internacional para no devaluar. Algo se hizo mal, que pasaron las dos cosas. Fuimos al fondo y además devaluamos, ¿no? Es decir, que hay un error de cálculo. Había que tener un economista, gobierno, ¿no? Había que tener un economista para responderte eso. Yo quiero ser prudente con los economistas amigos que yo hablo, que son de, digamos, la variedad así ideológica más amplia que te puedes imaginar. Te dicen dos cosas. Cuando vos no haces las correcciones políticamente, no bajás el gasto, no equilibrás la macroeconomía, el ajuste lo hace siempre el mercado. Siempre. Sí. Y esto implica lamentablemente que la moneda pierde el valor. Es uno de los grandes déficits de este gobierno. Al margen de esta devaluación reciente, que fue casi el 60%, cuando uno mira cómo arrancó Macri en diciembre del 2015, ya con el cepo resuelto, de 10 a 14, bueno, se devaluó el 100% de la moneda. Sí. Es brutal la devaluación. Sí. Entonces, cuando uno mira eso, se dice, wow, acá hay algo que no hicimos bien porque finalmente el mercado decide que el peso no vale. No es que el dólar sube, es el que el peso baja. Sí, tenemos el audio de Caputo con Longobardi para que lo escuchen. Muy importante esa entrevista. Y la analice Bernstein, un lujo. En el corto plazo, claro que estas cosas tienen un costo, pero yo creo que de mediano y largo plazo son esas, como dicen, no hay mal que por bien no venga. Creo que fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Porque esto, digamos, nos obligó a ir a pedir el crédito al Fondo Monetario y esto da una mucha mayor certidumbre, particularmente con el tema del financiamiento. Bueno, cuando el ahora ido ministro de Producción, Pancho Correa, dijo esto es una cosita pasajera por el dólar, ya terminó. Dentro de unos días no se va a hablar más del dólar. Exacto, quedó como una frase célebre. Es fuerte que él diga esto fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Primero, una recomendación a cualquier funcionario o futuro funcionario, nunca digan eso. Lorenzo Sigó pasó a la historia por decir el que apuesta al dólar pierde. Sí. Perón pasó a la historia por decir que envió $1, ¿se acuerdan? Sí. Pugliese con el Esas cosas hay que evitarlas. Aunque uno las crea o las quiera,
mejor evitarlas porque después te la van a sacar siempre y va a pasar la historia con papelones. Bueno, Cristina quiso especificar la economía, ¿no? ¿Te acuerdas cuando dijo Aníbal Fernández? Te perseguía. El bonete. Sí, Aníbal con el bonete. Todo, sí. Se perseguían, el abuelito, ¿se acuerdan toda esa locura? Sí, igual tiene 6 millones de dólares embargados ahí que ganó un montón de plata con Flores. No pudiste evitarlo, ¿no? Volvamos a la pregunta que yo creo que es importante. Esa frase es una especie de reconocimiento de que muchos en el gobierno no estaban contentos con el rumbo de las cosas previas a esta crisis. Tenían dudas. Las dudas que expresaba el mercado, que expresaban muchos incluso observadores, objetivos, no con, digamos, con mala intención, al contrario, eran dudas que dentro del gobierno también se compartían. Pero había como un rumbo muy fijado y era muy difícil revertirlo. Lo que creo, dijo el presidente del Banco Central, es, bueno, estamos obligados a hacer algo, pero es bueno en el sentido de que nos permite ahora revisar cosas que no hacemos bien, tener más consistencia y avanzar con más credibilidad por parte justamente de los que te criticaban antes, que dicen, bueno, están haciendo finalmente mejor las cosas. Es que me dio toda la sensación de que él era como diciendo, finalmente estamos haciendo lo que yo creía que había que hacer. Parecía como que era él el que... Sí, él y Macri, pero también como que, esto es por, entiendo yo que creen en el gobierno, que ellos sienten que es conveniente, aunque sea un oxímoron, una contradicción en términos, que se haya sentido como un shock en la sociedad. Es cierto eso. Para reaccionar de algún modo, porque hasta ahora veníamos, está todo bien, está todo bien, está todo bien, y de golpe el presidente un día dice, vamos al FMI. Pero ahí hay un punto que levanta Luciana que es clave y es la comunicación de todo esto. Porque hasta hace no mucho el gobierno decía, no, bueno, es un escaloncito, no pasa nada, y qué sé yo. De hecho, el reportaje que le hizo Jorge el domingo al presidente volvió un poco con ese discurso. Y al mismo tiempo tenés esta sensación de que por fin tuvimos la oportunidad de reconocer que había que dar un golpe de timón, ¿no? Y encauzar las cosas hacia un destino de mayor credibilidad y mayor consistencia de la política. Dicho esto, ¿cuándo esperamos resultados? ¿Y qué son los resultados? ¿Qué son los resultados? Te iba a preguntar exacto. ¿Qué son los resultados? ¿Para quiénes? Bueno, también para quiénes. Acá hay como distintas audiencias. Está primero el famoso mercado, ¿no? Sí. Que es fundamental, condición necesaria, pero no suficiente. Con el mercado enfrente no puedes gobernar. Con el mercado a favor, aparte tenés que gobernar para otras audiencias que son críticas, ¿no? Bueno, acá hay que ver lo que pasa las próximas semanas, si sigue esta especie de, digamos, Pax, ¿no? Sí. Sí, que Pax, porque fue feriado hoy, tuvimos un lunes. Hoy fue un día fantástico. No, bueno, pero ya un lunes y martes. En Argentina, ¿no? Hay que ver qué pasó en Wall Street. Bueno, el supermartes famoso ayer se resolvió, se navegó bien. Redado siempre dice que esperar por lo menos 2 o 3 semanas después de un despelote cambiario para que la cosa se termine de ordenar. Bueno, esto hay que monitorearlo. ¿Qué pasa con los empresarios? Muchos se quejaban por el tipo de cambio, por la regulación. Claro. Públicamente, no hay plan, decían. Bueno, plan económico. Ahora se abre una expectativa, porque el plan lo puso el fondo, la verdad, porque hay también recambio en 2 ministros que por decisión del presidente tomaban determinaciones que generaban muchas quejas de los empresarios, hay que decirlo. Y ahora hay por lo menos una negociación nueva. Me consta que en ambos casos se generó una expectativa positiva. Vamos a ver cómo se resuelve esto, pero digamos, los cambios de gabinete te dan esta oportunidad, ¿no? De generar algo distinto. Vamos a ver qué pasa. Esto con los empresarios hay que ver si mejora. Lo que pasó hoy es importante también, porque al poder colocar financiamiento, al tener más flujo, las empresas valen más, ¿no? Las empresas habían quedado muy, muy castigadas por la devaluación, porque se evalúan en pesos, lo pasás a dólares y estaban... Bueno, ahora... Hay un monstruo afuera en dólares y Ahora hay de a poquito la posibilidad de volver a recomponer el valor patrimonial de las empresas. ¿Qué pasa con la gente? Acá están las malas noticias, porque en el mejor de los casos, solo dijo Kigel también, o ayer con Longo, tenés 2 trimestres de recesión o de estancamiento. Tal vez a fin de año la cosa vuelva a mejorar. Entonces, 6 meses donde la economía va a tener que sufrir las consecuencias del shock cambiario reciente. Hay que navegar 6 meses. Cuidado, ¿eh? Sí. Entonces, digamos, que la gente entienda que es buena noticia lo que vivimos, pero que en términos de vida cotidiana todavía vamos a estar pagando las consecuencias del shock reciente, aunque de a poquito la cosa con suerte va a ir mejorando, ¿no? No voy a poder evitar esto, lo preguntamos a varios invitados. Ah, sí. ¿Quién gana el Mundial y a cuánto está el dólar cuando termine? Ninguna
ninguna idea, ninguna de las dos cosas. Yo estoy muy contento de jugar. No es para que des información, no es para que digas tu impresión. Esto es... No, pero está aplicando lo que él aconsejó. Juan Carlos de Pablo me enseñó que uno nunca sabe lo que va a pasar. Está muy bien. Y yo eso, y menos en el fútbol, ¿no? Pero estoy muy contento de jugar Enzo Pérez. Ah, mira. No solo por hincha de River. Se lo merecía, le da equilibrio al mediocampo. Es un mediocampo lleno de volantes. Porque Croacia... Sí, obvio. Croacia juega muy bien en el medio, tiene grandes volantes. Así que vamos a ver. Gracias, Sergio. Un placer. El hombre que más sabe de fútbol en esta mesa. En Santa Fe no recuerdan cuándo pasó, si es que pasó, que en un Día Nacional de la Bandera, en el monumento tan lindo y magnífico que hay en esa ciudad, para recordar a Belgrano de la Bandera, no estuvieron presentes ninguno de los funcionarios del gobierno nacional. Presidente Cristina Kirchner en algún momento no fue, y fue Amado Vudú. Nadie se le quejó a Vudú. Las imágenes estamos viendo atrás mío, si es que yo lo tapo todo, porque suelo taparlo todo siempre, es el momento en que la Gendarmería Nacional detiene, con cierta ayuda de la Policía Urbana de Rosario, a una persona que se llama Antonio Rosario Lazos, un nombre paradójico, 64 años de edad, de Villa María, Córdoba, que cuando terminó el acto protocolar, a que Mauricio Macri no había querido ir por avisos de que había gente violenta. No estamos diciendo que esta persona tenga que ver con eso, porque en principio estaba diciendo que era hijo de Perón y de Evita, aunque preguntó por Macri, preguntó por la ausencia de Macri, logró llegar a un lugar en el que no tendría que haber llegado. Antonio Rosario Lazos no tendría que haber llegado al lugar en el que llegó, aunque no estaba el presidente de la República. Miren a dónde llegó, un lugar ahí. Estaba el locutor, creo. ¿Cómo llegó? Antonio Rosario Lazos cometió este acto en el monumento más emblemático de Rosario. Parece que tiene cierto desequilibrio mental, insisto con esto. Trabajó alguna vez en la obra social de los trabajadores asociados de la Asociación Mutual Mercantil Argentina y 11 meses en UPCN. Esto no significa nada, es información. ¿Hizo bien Macri no ir a Rosario? Para algunas personas, no. Miguel Lifchit, el gobernador, yo mucho no lo entendí, porque ayer había acordado con Rogelio Frigerio que entendían que estaba bien que no vaya, hoy lo criticaron un poco, la intendenta de Rosario también. Ahora, esta persona, ¿cómo subió hasta ahí? Aunque no estaba Macri. ¿Cómo llegó hasta ahí? No estaba Macri. ¿Puede haber pagado Macri un costo político por no haber ido al Acto Nacional de la Bandera? En principio muestra un presidente frágil. No puede ir al Día Nacional en el que se festeja la creación de la bandera porque le avisan las fuerzas de seguridad que iba a estar sitiado por Luis Delía, por la Cámpora, por camioneros, por una mutual multipartidaria de Santa Fe, por gente de la iglesia que le iba a criticar por el aborto. Él tenía que llegar en avión al aeropuerto, subirse a un helicóptero, bajar cerca del acto e ir en auto al acto. Son mucho más las agrupaciones que iban a protestar en contra de él. ¿Hizo bien o hizo mal? Hay quienes dicen, se victimiza. Me iban a atacar, me victimizo. Ahora hay gente que dice, no, queda como un presidente débil. Hay una pregunta de fondo. Macri es un presidente que fue elegido democráticamente. ¿Se puede confundir? Sí. ¿La gente puede protestar? Sí. Obvio, tiene todo el derecho. Violentamente no.
los manifestantes se pueden adueñar de un acto que no tiene, que tiene que ser apartidario. Son preguntas que me hago, nada más. El 25 de mayo, en la Plaza de Mayo, estuvo tomada. ¿No? Son preguntas. ¿Hizo bien Macri o no hizo bien en ir? El tiempo lo dirá, las encuestas se lo dirán. Tal vez no haya querido ir para victimizarse. La pregunta es, ¿cómo llegó Antonio Rosario Lasso a ese lugar? Bueno, no hablamos de fútbol, hablamos sí de Croacia, nuestro rival futbolísticamente. Pero ¿qué es este país, esta República de Croacia? Mirá estas diferencias que estamos mostrando ya solamente en cuanto a la cantidad de habitantes, ¿no? Con 43 millones nuestro país y apenas con 4.174.000 en el caso de los croatas, ¿no? Más allá de estar en Europa y de ser un país que pertenece a la Unión Europea, y eso ya marca diferencias evidentes con la Argentina. Fíjate, la tasa de empleo en nuestro país es casi del 11% y de Croacia 7,2%. ¿Qué dijiste, Nico? No, de desempleo. Si estaba de empleo, estaba de desempleo, ¿qué dije? Perdón. No, de empleo, no, pero no importa. Bueno, de desempleo. No, si yo me confundo todo el tiempo. Tasa de desempleo, perfecto. Y la inflación de mayo, bueno, acá es... También, che. ¿Ellos en mayo tuvieron 0.3? Sí, pero está viendo, la diferencia es brutal. Pero está bien, pero los países en general, perdón, hablo desde la ignorancia, pero entiendo que en un país que tiene buena... Ahora va a estar Nicolás Dujovne. Como el 1 por A, bueno, no, que no va a estar Nicolás. No, en a dos voces. Decirle, ¿cuál que preferís? 0,3 Lo que o pasa 2,1. que buscando datos que tengo acá de Croacia. Mirá, Croacia tiene que cumplir metas económicas con la Unión Europea, con lo cual no se pueden desbandar con la inflación. 0,3 es alto si lo comparás probablemente con algunos otros países europeos, pero ni hablar con el 2,1% de la República Argentina, ¿no? Una diferencia clave. No hay diferencia en el PBI per cápita, ¿no? 12.000 dólares. Sí, exactamente. Y en el caso de los croatas lo mismo. ¿Sabés una cosa de los croatas? El territorio ocupan 56.000 metros cuadrados. Que vos decís, bueno, parece mucho. Es un tercio de Uruguay. Claro. Es el país 120. Pero sí lo que más te interesa decir. Vamos a llegar a los nudistas después. Dale, seguí. Nudistas. De eso no tenemos gráficos de las playas nudistas. Mirá el porcentaje de pobreza, 30% el de Argentina, 19% es alto también el porcentaje de pobres en Croacia, un país, como vos bien marcás, mucho más chiquito, con 4 millones de habitantes. Y 76 años la esperanza de vida al nacer en la Argentina, 78 en el caso de Croacia. Son algunos datos económicos, algunas diferencias que me parece que son muy claras y muy evidentes entre dos países bien distintos. Además de las playas nudistas, no me acuerdo si hablamos del crecimiento, ya el que tiene proyectado. Viste como nosotros bueno, hoy tuvimos una buena, nos declararon mercado emergente. Me deprimí un poco cuando dijo que Chile ya está... Ellos en el 2012 han sido declarados mercado dijo, emergente. Están en la B. No, Croacia. Ellos en 2012 fueron declarados estado emergente. Exactamente. Bueno, pronostican The Economist para ellos un crecimiento sólido y seguro del 2.7 anual del PBI, que se lo proyectan por quinquenio. Nosotros no podemos proyectar por quinquenio, pero nada, de 2018 a 2022, The Economist por lo menos proyecta que Croacia... Bueno, nosotros teníamos 3% para este año, pero se cayó con la devaluación. Pero el crecimiento previsto para este año va a ser... ¿Nos daba bien el quinquenio a nosotros también? No, eso es más complicado. ¿Quinquenio cuántos años es mucho, 5 años es mucho para Argentina. 5 años, un lustro. Sí. Pero mira, Dujovne nos hace echar de periodismo, no sabemos lo que... No, estoy para que la gente que no entiende. Bueno, pero no son solo playas nudistas, son playas hermosas, ¿no? Digamos, no todas son... No, la gran mayoría son nudistas y como llega mucho dólares por esto, realmente los candidatos a presidente y etcétera promueven que va a haber más playas nudistas. Andan bien, Ahora, en el fútbol, Franco, ¿quién gana? Argentina, ni hablar. ¿Tenés alguna duda? Por favor, chicos, mañana con esto no se jode. Mañana tengo muchos niños en mi casa, no lo quiero que se decida. ¿Vamos a hacer pausa? Sí. ¿Quién creó la bandera? ¿Quién creó la bandera? ¿No fue? Manuel San Martín Belgrano. No fue Rivadavia. ¿Belgrano? Belgrano. No. Mira, que es importante de la política que te va de mentira. Está dudando. Fue la pausa. Al destino conmigo.
información de último momento. Ayer habíamos contado que 2 personas en moto balearon la casa del juez Viena, en donde estaba estacionado su auto. En rigor es la casa donde vive su ex mujer. Ella fue la que llamó al 911 después de que 2 personas en moto balearan la casa. ¿Quién es el juez Viena? Es el juez, es un juez de Rosario, fue el que llevó adelante toda la investigación en la causa de los monos, por lo que fueron condenados hace poco tiempo. El juez fue separado de esa causa tiempo atrás, antes de que se eleve a juicio oral. Sin embargo, la causa se elevó, la investigación fue de él y ahora están baleando, habían baleado su casa. ¿Cuál es la información de último momento? Ahora conocemos que acaban de balear la casa del padre del juez Viena. Esto se lee naturalmente como un acto de venganza o amedrentamiento contra el juez que investigó a los monos y que logró probar la saga de crímenes que produjeron por venganzas del narcotráfico. Bueno, hoy se conoció más información sobre lo que se conoce como los Panama Papers, que es una investigación que está llevando adelante el Consorcio Internacional de Periodistas a partir de la filtración de los datos de un estudio que se llama Mossack y Fonseca en Panamá. Es un estudio que manejó yo porque acaba de cerrar después de toda la crisis que se generó con esta filtración de datos, manejó cuentas offshore de personalidades de todo el mundo. Cuando decimos offshore son cuentas que en general intentan ocultar sobre todo situaciones impositivas en los países de origen. ¿Cuál es la información que se conoció hoy? En general son 3 datos que fueron publicados hoy por los distintos periodistas del mundo que conforman este consorcio en medios de todo el mundo. Uno es la confirmación de una información que ya había sido publicada antes en Argentina, que es que una hermana del presidente Macri blanqueó ante la AFIP 63 millones de pesos después de la difusión en Panama Papers de una información de una operación posiblemente sospechosa en ese momento, en el exterior. En ese momento decidió blanquear ese dinero a partir de la ley de blanqueo argentina. La otra información tiene que ver con los sucesos posteriores a la publicación, también con Panama Papers, de una sociedad que correspondía al padre del presidente de la Nación y en la que también aparentemente había formado el presidente parte y después se informó que no. Y la tercera tiene que ver con Messi, el goleador argentino que también había sido denunciado en los Panama Papers y había dicho en abril de 2016, cuando revelaron una sociedad que pertenecía a él, que se llama Mega Star Enterprises, había dicho su familia, él y su papá forman parte de esta sociedad, que estaba totalmente inactiva. Sin embargo, ¿qué es lo que se reveló ahora? Bueno, la sociedad panameña, su nombre fue reportada por una operación sospechosa en 2017. ¿Qué significa esto? Que no estaba inactiva, porque hubo una operación en 2017 que fue reportada por las autoridades como posiblemente sospechosa. Esto generó el enojo muy grande de muchos hinchas argentinos que están en el Mundial. Esperemos que esto no influya en Messi, pero es información y ahora el día de publicación de todos estos datos de filtraciones en todo el mundo. No tuvo otra opción. Donald Trump hoy dio marcha atrás después de una ola de repudios a nivel mundial por su política migratoria, donde separaban a las familias de inmigrantes ilegales que ingresaban vía México a los Estados Unidos. Hoy firmó un decreto, lo mostró y dijo básicamente el presidente Trump que con esto da por terminada la discusión. Se llama La Perrera, el lugar donde están detenidos miles de chicos que fueron detenidos junto a sus padres. A los padres los deportaron a sus países, Honduras, Guatemala, El Salvador, México, pero los chicos quedaron en este lugar, en esta cárcel, en La Perrera, con un trámite mucho más lento. Hablamos de grandes como los que estás viendo, de 16, 15 años, 17 años, pero también chicos de 3, 4 años que con llantos todas las noches no saben qué pasó con sus padres. Hasta su propia esposa, Melania Trump, pidió dar marcha atrás y Trump finalmente firmó el decreto. Escúchalo. You're going to have a lot of happy people. Thank you. Why did you wait so long time? This has been going on for 60 years. 60 years.
Nobody's taken care of it. Nobody's had the political courage to take care of it, but we're going to take care of it. It's been going on for a long time. Well, thank you very much. We're signing an executive order. I consider to be a very important executive order. It's about keeping families together, while at the same time being sure that we have a very powerful, very strong border, and border security will be equal, if not greater, than previously. So we're going to have strong, very strong borders, but we're going to keep the families together. I didn't like the sight or the feeling of families being separated. There's a problem that's gone on for many years, as you know, through many administrations, and we're working very hard on immigration. So we're keeping families together, and this will solve that problem. At the same time, we are keeping a very powerful border, and it continues to be a zero tolerance. We have zero tolerance for people that enter our country. Increíble. Un duro en el arte de arrugar, Trump. Aunque dijo que ocurría hace 60 años. ¿Qué firma y qué lapicera? Sí, que entre el fibrón, la firma y la decisión, ¿no? No es que bueno, lo que cambió no es dejar de detener a la gente, sino que no separen a los chicos y los pongan en una perrera, sino mantenerlo unido a sus padres. Por eso esa fue su manera de retroceder sin hacerlo del todo. ¿Quién creó la bandera? No Después sé, de la vos pausa. sabés que tengo unas dudas. San Martín. Yo estoy seguro. Yo soy de Rosario, mira, la bandera me han hablado. Pero para mí fue San Martín. ¿No? Te vamos a contar mañana qué dirigente político dijo hoy. Que Manuel de San Martín había muerto y por eso No, creó la bandera. creaba la bandera ahí. Sí, creó la bandera. Bueno, Hoy se conmemora la muerte. podemos Claro. tener el video mañana para mostrarlo. La muerte de Belgrano. Sí. Sí. Y es el día de la bandera. Quédense en A Dos Voces porque va a estar el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, y Marcelo Bonelli obviamente le va a preguntar todo. El dólar, las tarifas, el déficit, el FMI. El presupuesto 2019, que saben, no lo llegamos a contar hoy, pero hay un plan A, un plan B y un plan C en el gobierno por si no logran el gran acuerdo nacional que habían anunciado, donde la idea es que todos los gobernadores estén de acuerdo junto con el peronismo en hacer juntos el presupuesto, El sacrificarse peronismo todos. que sacrificarse por un partido de gobierno que es de otro... Vamos a ver. Esperemos. Lo cierto es Ojalá. que si el gran acuerdo no sale, hay otras opciones que están barajando en el gobierno y algunas se las vamos a contar mañana. Nicolás... Sí. Dujovne ahora. Nicolás Dujovne en A Dos Voces. Quédense. Responde todo. Adiós, que descansen. Chau, hasta mañana.